No necesitas un jardín enorme ni herramientas caras. Con lo que tienes en casa puedes empezar tu semillero hoy mismo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lidia, para quienes no me conocéis, y para quienes sí, gracias por volver. Es un mes estupendo para empezar tus semilleros dentro de casa, sobre todo para aquellas semillas del huerto que necesitan un poquito más de tiempo para desarrollarse bien. Quiero hacer un vídeo pues no muy largo, así más bien cortito, pero que recorramos un poco todos los puntos para poder hacerlo desde cero si no tienes mucha idea, e incluso algunos consejos para gente que ya vaya un poquito más avanzada. Entonces quiero comentar pues básicamente qué es lo que necesitas, cómo hacerlo, y luego ya pues errores comunes, consejos y algunas reflexiones varias. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Pues necesitar realmente son tres cosas: un recipiente, tierra y semillas. Pero, como luego veremos, también se pueden añadir algunas otras que lo van a hacer un poquito más fácil. El recipiente, a ver, hay una gran variedad de cosas para elegir. Se pueden elegir pues los que ya vienen preparados para semillero, pero si lo que quieres es reutilizar lo que tienes en casa, perfectamente sirven pues los envases de yogur, algunas botellas viejas, incluso los cartones para los huevos. Esos también valen perfectamente para poder plantar tus semillas. Eso sí, si vas a hacerlo de forma reciclada, que no sean específicos para semillero, asegúrate de que tengan agujeros para drenaje, porque si se te encharcan las semillas, entonces sí que podrías tener un problema. Y respecto a los semilleros comerciales, los que ya vienen son preparados para que tú hagas tu propio semillero, hay de dos tipos que me gustaría comentar un poquito las diferencias: los de plástico y los de cartón. Los de cartón vienen bien para aquellas que no les gustan mucho los trasplantes, porque se puede plantar directamente tal como viene el cartón, porque se va a ir deshaciendo en la tierra. Entonces, cuando ya tengas la planta del tamaño que la quieres poner, haces el agujero, pones la maceta y ya estaría listo, y no va a tener un shock por trasplante. Pero a la hora de regarlos, mantener la humedad, mantener el calor, incluso que mantengan la propia estructura los semilleros, porque al ser de cartón a veces se quedan un poco endebles, un poco rotillos, van mejor los de plástico y los puedes reutilizar año tras año, que es lo que hago yo. Claro, estos sí que tienen el contra de que, aunque son más resistentes y te van a aguantar mejor la planta, cuando la quieras trasplantar al huerto tienes que sacarla de la bandeja y ponerla en el suelo. Para algunas plantas no supone ningún tipo de problema, pero para otras sí que pueden ser un poco más delicadas. Respecto al sustrato, básicamente necesitas que tenga nutrientes y que tenga un buen drenaje, porque a las semillas no les gusta nada estar encharcadas. Sí que necesitan humedad, pero el encharcamiento les viene muy mal, porque enseguida aparecen hongos y las destrozan. Venden sustratos que ya son específicos para semillero, pero tú también te puedes hacer el tuyo perfectamente. Y respecto a las semillas, pues bueno, ahora como os comentaba, pues aquello que es de crecimiento un poquito más lento, estoy pensando por ejemplo en las berenjenas, tomates, en todo eso sí que va más despacio y lo podemos ir empezando ya. Aquello que es de crecimiento pues más rápido, por ejemplo, yo siempre tengo un plantero de lechugas para ir poniendo de forma escalonada, no hace falta empezarlo ya. Y luego tendríamos dos alternativas: o bien emplear semillas compradas o emplear semillas recogidas. Recogidas pueden ser pues tanto de tu cosecha anterior, si tenías una cosecha anterior, o incluso pues de alimentos comerciales. A ver, de un tomate comprado, por ejemplo, también puedes guardar las semillas, aunque hay que tener en cuenta que algunas variedades no van a germinar bien. Por eso, siempre que sean semillas que tú hayas recogido, yo aconsejo hacer un test de germinación, que es muy sencillo. Simplemente vamos a poner un papel húmedo y encima ponemos las semillas, y que mantenga la humedad. Lo ponemos en un plato, lo tapamos con un plastiquillo y lo vamos a dejar allí a oscuras pues unos 2 o 3 días. Y entonces hay que echar un ojo a ver cuántas de esas semillas han germinado. Con eso ya nos podemos hacer una idea de cuántas más o menos vamos a tener que plantar para poder tener la cosecha que queremos, la cantidad de plantas que necesitamos, y ver si las semillas que hemos recogido pues son viables o no, porque ya os digo que algunas de las variedades comerciales no tienen semillas viables. Y luego, respecto a las semillas compradas, aunque sí, bueno, tienes que gastarte un dinero, pero eso lo que te aseguran ya pues es que van a germinar, porque la mayoría ya tienen un porcentaje de germinación asegurado, y además pues que van a ser de la variedad específica que estás comprando.
Desde un punto de vista de autosuficiencia, que yo hablo mucho en el canal, pues a ver, lo mejor siempre es recogerlas tú mismo. Pero ya os digo que yo tengo una colección de semillas bastante importante que las he ido comprando poco a poco, porque es que siempre que entro a algún vivero es como, uy, esta variedad no la tengo, uy, esto tampoco, esto qué interesante. Y acabo con una colección impresionante que yo las voy plantando, pues a veces una, a veces otra, porque es que no las puedes plantar todas a la vez. Y luego otras herramientas que, a ver, no son obligatorias, pero que vienen bastante bien. Lo primero es algún tipo de marcador. Puedes emplear simplemente pues unos rotuladores o un bolígrafo para escribirlo en la propia maceta, o ya pues unos marcadores de los que venden de palito y tal, que también van muy bien. Pero es importante el tener lo que has plantado marcado, porque si estás haciendo un semillero más o menos grande, es que se te va a olvidar. Se te va a ir de la cabeza, porque las mueves de un lado para otro, tal, no sé qué, liada. Ya no sabes cuál es cuál. A mí me pasó hace unos años que escribí con un rotulador estaba empleando unas macetas de estas de cartón. Y escribí en la maceta con el rotulador por la variedad que era. Y no me di cuenta de que eran unos rotuladores que eran solubles al agua. Entonces, ¿qué pasó? Que la primera vez que regué se me borró absolutamente todo, y ese verano tuve tomate sorpresa porque es que no sabía de qué variedad era lo que había plantado. Bueno, pues eso, los marcadores son muy útiles. Y otra cosa que también viene muy bien son los pulverizadores, porque, como os comentaba, aunque a las semillas no les gusta estar encharcadas, sí que les gusta mucho la humedad. Y el ir pulverizando las plantas, sobre todo cuando son pequeñitas, para mantener esa humedad, les viene muy bien. Una vez que ya tenemos todo preparado, que tenemos los recipientes llenos con nuestro sustrato hasta un poquito menos del borde y tenemos las semillas listas, tenemos también dos opciones. Plantarlas directamente en los recipientes, poniendo una o dos semillas por recipiente según el porcentaje de germinación que tengamos, y ya nada, pues taparlas un poquito si quieres con un plástico hasta que germinen para que tengan más calor, y ya pues ir cuidándolas tal como están ahí. O bien pregerminarlas y luego pasarlas a aquellos envases o a aquellos recipientes donde vamos a criarlas. La pregerminación, ¿qué es? Pues básicamente lo mismo que el test de germinación, o sea, es el mismo proceso, simplemente en un plato pones un papelito, pones las semillas encima, lo mojas y dejas que germinen a oscuras, pero luego esas semillas lo que vamos a hacer es trasplantarlas a los recipientes, a las macetitas, para que sigan creciendo allí. ¿Para qué se hace esta pregerminación? Pues sobre todo para plantas que tengan más problemas con germinación o cosas así. Es como una forma de forzarlas a que germinen y luego ya las pasas en la maceta para que sigan desarrollándose. Pero también os digo que hay algunas plantas que no les sientan nada bien que las trasplantes de un lado a otro. Entonces yo creo que al final es un poquito probar y ver qué técnica te funciona mejor. ¿Qué cuidados tenemos que darles una vez que ya tenemos nuestras semillas listas en nuestros recipientes? Lo primero pues es regar bien, pero sin encharcar, para no tener problemas con los hongos, y colocarlas en un lugar con buena luz y que además sea cálido. Porque las plantas, para germinar, necesitan que el suelo esté a una temperatura determinada, depende de cada planta. Pero todas estas que van a ser de primavera a verano necesitan cierto calor en el suelo. Por lo tanto, queremos que nuestro semillero pues tenga ese calorcito. Por lo normal, si lo tenemos dentro de casa, como nuestra casa ya va a estar pues con la calefacción más o menos calentita, no hay ningún problema. Pero si veis que se os están quedando como muy pequeñas o que no germinan bien o tal, podéis probar a acercarlo un poquito alrededor y veréis cómo van mejor. Y una vez que empiecen a aparecer las primeras hojas verdaderas, porque veréis que cuando nace la planta va a tener como dos hojitas. Esas hojitas no son hojas verdaderas, son las que tienen la propia plántula al nacer. Pero cuando empiece a sacar las hojas de su especie, las buenas, por así decirlo, entonces ya sí que lo que tendríamos que hacer es que si tenemos demasiadas semillas germinadas en la maceta, pues vamos a ir quitando las que sean más débiles o que nos interesen menos, para dejar una o dos por maceta. Algunos errores comunes que pues a todos nos han pasado. Uno que yo tenía súper a menudo es las plantas largas y débiles. Eso es por falta de luz. Es que la orientación que tiene mi casa pues no es la ideal para tener unos semilleros. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Comprar unas luces de crecimiento de semillero, y con eso ya pues solucionado, porque es una luz artificial pero tiene todo el rango que van a necesitar nuestras semillas. También, como os comentaba, si tienen frío tampoco van a crecer bien, entonces
podéis colocarlas cerca de un radiador. Para algo un poquito más avanzado, pues también existen las mantas calefactoras para semillero. Pero eso ya a lo mejor es si lo quieres hacer de forma, pues eso ya más avanzada. Otro problema que también pasa a veces es que se te seque el sustrato por completo. Y eso, pues a ver, nos puede dar problemas de que la semilla directamente se muera. Yo sí que os he insistido mucho en que no hay que mojarlo demasiado. Pero es que si se seca es igual de malo, porque las semillas son muy delicadas y necesitan como una estabilidad bastante continua en el nivel de humedad que tiene. Entonces el semillero, aunque no es complicado de hacer, sí que hay que estar encima de él y estar viendo pues eso, que no se seca, que tiene suficiente luz, tiene suficiente calor. Simplemente pues eso, mimarlo un poco. Si el sustrato es inadecuado, también podemos tener problemas. Por eso os comentaba antes lo de que existen unos sustratos ya comerciales preparados, pero si ya habéis hecho semilleros antes y queréis experimentar un poquito, podéis hacer uno vosotros mismos con humus y con paja, y a lo mejor ir también experimentando pues con el ratio de cada uno según cuánto drenaje necesiten unas semillas, cuánto drenaje necesiten otras, y además que sale más barato. Otro problema que a mí siempre como que me duele un poco en el corazón, ¿no?, es tener demasiadas plantas juntas. Y es que yo cuando las veo tan pequeñitas y tan monas, me cuesta el quitar las que sean más pequeñas para dejar solo una. Y muchas veces lo que acabo haciendo es plantarlas en otro lado, oye, y sobreviven mejor. Pero claro, es que no se pueden quedar todas juntas porque no se van a desarrollar bien, porque cada planta necesita su espacio. Y por último, un punto que a veces la gente se olvida y que tiene pues unos resultados bastante regulares cuando las trasplantas al huerto, es que hay que adecuar poco a poco esas plantas, hay que acostumbrarlas a estar fuera, porque han estado en tu casa súper calentitas, con un riego continuo, con la luz perfecta, y ahora van directamente al huerto y es que no saben sobrevivir allí. A ver, no, como os decía, no todas, pero muchas van a necesitar que, oye, por lo menos al balcón las saques unos días para que se acostumbren a lo que es estar fuera, al fresco, a la intemperie, que no sea tanto el shock del trasplante como el cambio de zona, sino que simplemente sea el del trasplante porque ya estén acostumbradas a eso, a vivir a la intemperie. Y ya también, como último, quizás así consejo para gente un poquito más avanzada, ¿no?, o si quieres hacerlo con un poquito más de mimo, es el hacer un semillero de forma escalonada. No plantarlo todo a la vez, sino que irlo separando pues un par de semanas. Y de esta forma, cuando lo vayas a ir trasplantando al huerto, también puedes ir separándolo un par de semanas y la cosecha que vas a tener no va a ser toda de golpe, ni se va a acabar toda de golpe. Y a la hora, pues tanto de cosecharlo como de comértelo, pues es más abordable. Y con esto pues sería todo lo que tengo para vosotros sobre semilleros. Como veis, no es nada complicado, simplemente es ponerse y experimentar un poco y ya estaría. Yo creo que el paso quizás el más complicado puede ser el traspasar las plantas ya al huerto y que te sobrevivan todas. Bueno, al menos desde mi punto de vista. También me podéis dejar por comentarios qué problemas os habéis encontrado a la hora de hacer semilleros. Ya veis que se me han encendido las farolas y todo porque se me ha hecho de noche mientras estaba hablando. Así que bueno, voy a recoger ya. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo. Dejadle un me gusta y dadle a seguir si queréis ver más contenido como este. Por supuesto, dejadme algún comentario porque sabéis que los leo siempre. Y nos veremos en el próximo vídeo.